Ok, ahora sí vamos a dar inicio a este webinar que le hemos llamado Organizaciones Diversas, Culturas Inclusivas. Es un esfuerzo que se realiza en el marco del Mes del Orgullo, gracias a AED y Pride Connection, que bueno, AED es una organización sin fines de lucro que existe desde 1997 para promover los modelos de negocios sostenibles como parte de como parte de nuestro trabajo. Lideramos la red Pride Connection, que es un grupo de empresas que se enfocan en la creación de espacios de trabajo libres de discriminación hacia las personas LGTBIQ+, y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. A lo largo del mes hemos estado desarrollando diferentes iniciativas y hoy vamos a compartir con personas que traen mucho conocimiento para compartir con nosotros para que implementemos esto. Sabemos que tenemos organizaciones y empresas que son diversas, pero ¿cómo realmente implementamos culturas que sean inclusivas de todas las personas? Hoy vamos a aprender de la mano de las personas expertas. Entonces, para contarles un poco, vamos a iniciar con Andrea Vázquez. Andrea Vázquez es comunicadora social y apasionada de las ciencias del comportamiento. Tiene 20 años de usar la comunicación, la evidencia y la innovación para crear experiencias, procesos y culturas que avancen la igualdad de género, la inclusión y la transformación social. Andrea ha trabajado para agencias de la ONU y el gobierno de Canadá, liderando iniciativas para mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir la xenofobia y promover la igualdad de género. Ha estado a cargo del área de diversidad e inclusión, de equidad, diversidad, equidad e inclusión en las oficinas regionales de Adidas y Gensler Latinoamérica, y actualmente es directora de diversidad, equidad e inclusión global en conservación internacional. Andrea tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Gestión de Innovación y Emprendimiento de Queen's University en Canadá. Entonces, le damos la bienvenida a Andrea, que es una súper ponente el día de hoy, y le agradecemos mucho su espacio el espacio que nos da para compartirnos el conocimiento que ha acumulado a lo largo de todos estos años de experiencia. Mil gracias y disculpen los enredillos técnicos. Estoy desde mi celular, estoy viendo la presentación, eso sí. Nada más quiero que me confirmen que el encuadre en el que me están viendo tiene sentido, digamos, y que, no sé, no están viendo mi librero, y si me están escuchando bien. André, te Súper. confirmo que te vemos bien, está súper bien encuadrada, bella, empoderada y te ves perfecta. Mil gracias y gracias por la presentación, Vic, de verdad. Vamos a hablar un poco como de cómo hacer la gestión de esa cultura inclusiva, como decía Vic, eh, a través de lo que estamos llamando intervenciones, ¿no? Lo que quería era un poco como sí, hablar un poco como del gran plano de cómo movemos la cultura para que sea una cultura inclusiva, pero luego traer, digamos, de alguna manera ejemplos muy, muy concretos de cosas que se están haciendo en Costa Rica y en Latinoamérica y en el mundo, que en el mes del Pride además obviamente las hemos ubicado para dar acceso a personas LGBTI al derecho que tienen a tener un trabajo lindo, fantástico y sobre todo seguro. El próximo slide, porfis. Lo primero que quiero hacer muy rápidamente es porque la gente, en eso todo el mundo como que entiende para qué hay que hacer diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Pero en eso, cuando estamos ejecutando, la gente es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Pero por qué estamos haciendo esto? ¿Pero por qué solo para algunas personas? Entonces, bueno, en lugar de hablar, digamos, de tener una conversación teórica sobre sistemas de opresión y privilegio, lo que quiero es que nos imaginemos el trayecto a nuestro trabajo. Digamos, punto A a punto B. Y digamos que tenemos que un vecino o una vecina que es colega que hace exactamente el mismo trayecto. Y digamos, para los términos de este ejercicio mental que estamos haciendo, que tenemos que pasar por la parada de la Coca-Cola a pie para llegar a nuestro trabajo. Eso solo tratando de llegar al trabajo. Obviamente es distinto para mí, como una mujer de 43 años, cis, blanca, de 1,72 m, porque en San José también cuentan esas cosas, eh,
que para una mujer trans, que para una persona usuaria de silla de ruedas, que para un hombre gay que tiene una expresión de género femenina. Vas a hacer ese mismo trayecto. Entonces, un poco lo que les quiero plantear es, pasa lo mismo, eso es para llegar al trabajo, ¿no? Eso es solo lo que nos corresponde para ponernos en la puerta de entrada de la oficina. En el trabajo sucede exactamente lo mismo. Todos y todos tenemos experiencias distintas que son atravesadas por nuestra identidad. Y no solo por nuestra identidad, sino por lo que otras y otros ubican e identifican e interpretan de eso que yo estoy dejando ver, ¿no? No solamente es lo que yo soy, sino lo que otros y otras interpretan que yo soy. Entonces, cada cosa que pasa en el trabajo es impactada por sí mi identidad y por cómo soy percibido o percibida en el lugar de trabajo. El asunto es que hay poblaciones que han sido históricamente marginalizadas, que tienen una experiencia muy disminuida del lugar de trabajo, ¿no? Recordemos que apenas hace un poquito más de 100 años las mujeres entraron al mundo laboral, digamos, como de oficina. De mucho tiempo atrás las mujeres siempre han estado trabajando, ¿no? Lo que quiero decir es al lugar corporativo, ¿no? Entonces, ese diseño se hizo para algunos pocos. Y cuando digo algunos, digo con intencionalidad el masculino, ¿no? Y cuando digo masculino, digo cis, digo blanco, una identidad muy específica. Entonces, para eso hacemos intervenciones de diversidad, equidad e inclusión. El próximo slide, por favor. Ahora, moldeamos la cultura a través de muchas cosas, ¿no? Y muchas veces queremos moldear esa cultura a través de eventos y actividades que son súper importantes y los estoy poniendo ahí porque son importantes, pero no van a hacer nada, no van a mover esa aguja si no lo alineamos con políticas, con el ajuste de procesos y con intervenciones. Cuando digo intervenciones, digo como proyectos especiales, ¿no? Que no es lo usual que hace el negocio todo el tiempo. Eso, cuando hablo de eso, hablo de procesos. Pero cuando estoy hablando de intervenciones es, ok, ¿cómo hacemos para hacer una nueva política, por ejemplo, para dar apoyo a personas que están en transición de género? ¿O cómo hacemos para adecuar estos baños para que sean para todos los géneros? A eso me refiero con proyectos especiales, ¿no? Entonces, es muy importante que todo esté alineado con la cultura. Y ustedes podrán decir, y con toda razón, bueno, sí, pero lo que hace la cultura son los comportamientos. Correcto, y tratamos de cambiar mentalidades a través de estos eventos y estas sensibilizaciones. Pero no hay nada que moldee más un comportamiento que un proceso, ¿no? No hay nada más importante en un proceso que es como, no solamente tienes que hacer esto bien, sino que va a venir un auditor después, porque es parte del proceso de revisarlo. Eso moldea como yo hago las cosas, ¿no? Próximo slide, por favor. Y lo hacemos estratégicamente. Obviamente yo sé que todo el mundo, por lo menos esa es mi esperanza, está haciendo algo de diversidad, equidad e inclusión en algún nivel. Pero es importante hacerlo desde un enfoque sistemático, ¿no? Poner algo en blanco y negro, hacer un plan. Y lo digo porque si no empezamos a hacer cosas que son muy dispersas, que en realidad a veces son muy poco intencionales de alguna manera, y que al final de cuentas no están alineadas con las políticas que estamos tratando de mover, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante definir objetivos, definir métricas, definir formas en que vamos a monitorear esa estrategia o ese plan, ¿no? Y rendir cuentas. Y les voy a decir una cosa, para las personas que están relacionadas con estrategia, esto es como, sí, esto es súper básico, pero no les puedo explicar lo difícil que es que un plan de DI tenga realmente estos componentes. Es absolutamente difícil muchas veces. Y voy a empezar por el final. El tema de la transparencia, de cómo rendimos cuentas, de cómo le presentamos a nuestro equipo en una reunión de personal, cómo estamos compuestos, ¿no? Cómo es la división de género, por ejemplo. Y bueno, en algunas organizaciones ya están, digamos, más sofisticados y recolectamos un poco más de datos sobre etnia, sobre orientación sexual, sobre discapacidad, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, el primer paso muchas veces es, y viene muy al caso, como salirse del closet y decir, esta es la situación, ¿no? Y después eso nos hace un poco como, nos hace responsables, ¿no? No podemos tirar esa bomba y luego decir como nos vamos a quedar así para siempre, sino que cada cierto tiempo vamos a ser responsables de decir, esto se movió, esto no, esto es lo que estamos tratando de hacer, esto funciona y esto no funciona. Y una nota más, y esto es muy importante. Tenemos que hacer cosas, actividades, desarrollar estrategias y actividades y poner indicadores
que tengan sentido, es decir, que hayan sido probadas, que haya evidencia de que resultan. Hay cuestiones que tienen evidencia mixta o que tienen muy poca evidencia. Y voy a dar 2 ejemplos nada más. Capacitación de sesgos inconscientes. Usualmente infelizmente, no se tiene pruebas de que cambie comportamientos, ¿sí? Otra, digamos, estas capacitaciones sobre liderazgo. Hay muy poca evidencia de que eso ayuda a la gente efectivamente a avanzar, a ascender, etcétera, a ir a puestos de liderazgo, ¿no? Esas son 2 cosas que la ciencia nos ha dicho, hay muy poca ciencia detrás de esto, ¿no? Pero que estamos metiendo un montón de plata en presupuestos para, bien intencionadamente, ¿no? Pero que al final de cuentas seguramente va a dar pocos resultados y la gente se va de alguna manera a desesperanzar sobre lo que estamos tratando de hacer, sobre el proyecto de diversidad, equidad e inclusión que queremos mover adelante. Y esto es muy importante, tenemos que mantener el momentum. Y por eso también les voy a dar algún tip para hacer una abogacía interna, para tratar de sumar voluntades dentro de la organización. Próxima slide, por favor. Por eso voy a hablar del efecto Rampa. Todo lo que hacemos, lo hacemos, yo sé, porque tenemos el corazón en el lugar correcto, como dicen en inglés, ¿no? Lo hacemos porque sabemos que esto es lo que moralmente es correcto, lo que nos corresponde. Dar acceso a los derechos a personas de identidades marginalizadas o con identidades marginalizadas, ¿sí? Eso es muy importante, yo sé eso. Pero también sé que cuando uno trata de avanzar en cuestiones de DEI, a veces tenemos que lidiar con personas que tienen otro razonamiento, ¿no? Que están viendo más por el negocio, que están viendo más por otras áreas, ¿no? Entonces, muchas veces una cuestión que me traen a mi colación es como, pero ¿cómo vamos a hacer este proyecto solamente para comunidades LGBTI, o solo para mujeres, o solo para personas afrodescendientes? De alguna manera, por alguna razón, les parece algo controversial. Y por eso quería hablarles del efecto rampa. Si ustedes ven, esa rampa fue construida para usuarios y usuarias de sillas de ruedas, ¿no? Y esto es un principio de diseño inclusivo. Se diseña para ciertas personas, pero muchas otras personas son las que lo usan. Imagínense a una niña en patineta, a un niño en patines, a una mujer con una transportadora, a un papá con su bebé llevando un cochecito. Hay muchas personas que se benefician de esa rampa que se puso ahí para personas usuarias de sillas de ruedas. Entonces, un poco lo que les voy a contar de las próximas intervenciones, que son especialmente pensadas para personas LGBTI, es que tienen un montón de beneficios para personas heterosexuales, ¿no? Y un poco como que ese es el mensaje que yo creo que puede ayudar. Las cosas que hacemos las diseñamos para ciertas personas, pero ayudan a todas las personas, a todo nuestro staff y finalmente al negocio. Hay muchísima evidencia de cómo DEI avanza todo lo que tiene que ver con performance, digamos, del negocio. Próximo slide, por favor. Y en las intervenciones que vienen, que les voy a contar, son 5 intervenciones clave para comunidades LGBTIQ. Y les voy a dar también como la métrica, una métrica posible, ¿no? No me voy a referir a la métrica un poco como para no alargar demasiado la conversación, pero va a estar abajo. Un poco como para, de nuevo, ¿cómo podemos medir? Porque pienso que de ahí le hace falta, está muy carente de métricas, ¿no? Entonces, estas son 5 intervenciones clave para comunidades LGBTI más que además tienen un efecto rampa, algunas más claro que otras. Vamos a ver la primera. La primera es el baño para todos los géneros. Y este concepto, además, digamos, de baños para todos los géneros, lo estoy usando muy intencionalmente versus baños neutros. Y sé que Gensler es parte de las empresas que están apoyando estas actividades. Y justamente en Gensler, que es una firma de arquitectura y diseño, leí una investigación que decía que las personas usuarias de este baño prefieren que se llame así, baños para todos los géneros, no baño neutro, otros nombres, ¿no? Entonces, el baño para todos los géneros usualmente es, de hecho, un efecto rampa del baño accesible. El baño accesible muchas veces también nos sirve como baño para todos los géneros. Y el baño de una ocupación tiene tantos usos, no les puedo explicar. O sea, si no tienen un baño de una ocupación en la oficina y pueden tenerlo, eso es un gran beneficio para todo el mundo. Y justamente en Gensler teníamos conversaciones muy lindas sobre qué necesita la gente para tener la oficina ideal. Y bueno, aquí estoy yo pensando en mucha gente que necesita hacer gestión menstrual, por ejemplo, que son usuarios y usuarias de copa y necesitan un lavatorio a la par del sanitario, ¿no? Para eso sirve.
Hace poco leí un artículo también sobre qué necesitan las mujeres que están en periodo de menopausia. Y las mujeres decían que necesitan un lugar en donde puedan estar solas, pasando el mal rato del calor, por ejemplo. Y en Gensler también hablábamos de que la vida ocurre mientras estamos en las oficinas, ¿no? De todo nos pasa. Nos avisan que se murió un familiar, o llegamos a la oficina después de que se nos murió el gatito, o no sé, nuestra pareja nos manda un mensaje haciéndonos pleito y necesitamos un lugar en donde podamos tener un poco de privacidad. Ese espacio de baño para todos los géneros tiene un montón de usos y da un montón de ventajas. Entonces, bueno, esa es la primera intervención. La segunda es la licencia de cuidado indistinta del género. Y les voy a contar un poco una historia como para no enredarme en el detalle de los términos. Básicamente, en una organización privada estábamos haciendo la revisión de la licencia de maternidad-paternidad, ¿no? Y queríamos como cambiar el lenguaje para que incluyera personas no binarias. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que el problema tal vez ni siquiera está en el lenguaje, sino que teníamos una licencia distinta por género, ¿no? Como en Costa Rica establece la ley. Las mujeres tenemos la licencia mucho más larga que los varones, ¿no? Y eso nos pone en una complejidad enorme con respecto a personas que se identifican como hombres, pero que pueden procrear, ¿no? Y con personas no binarias. Entonces, bueno, la intervención aquí es, y eso fue lo que hicimos en esa empresa, es crear una licencia que no tenga que ver con el género. Ese bebé que van a hacer o esa bebé que van a hacer necesita tantas manos como pueda, ¿no? Y igual la persona que procrea necesita un apoyo enorme. Entonces, un grupo enorme de gente, incluyendo hombres heterosexuales y cis, eh, que realmente necesitan esa licencia también de paternidad para establecer ese vínculo que es tan importante en los primeros días. Entonces, de nuevo, nosotros entramos para cambiar el lenguaje de la licencia de maternidad-paternidad para incluir a personas no binarias y terminamos dando una licencia extendida para hombres, para mujeres, para personas no binarias, para personas de todos los géneros, que beneficia a todo el mundo sin importar quién es su pareja, su capacidad de procrear, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo, el efecto rampa en la licencia de cuidado, decíamos. Próxima slide, por favor. La siguiente intervención es seguro médico para parejas en unión libre. De nuevo, les voy a poner el ejemplo de algo que estábamos haciendo ahora en Perú. En Perú no hay matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, y esto pasó en Costa Rica también antes de que existiera el matrimonio igualitario. Muchas empresas ponen un seguro privado para los dependientes del staff. Dependientes, puede ser la pareja o pueden ser hijos. Entonces, nos vemos en la necesidad de crear un proceso que incluya a las parejas del mismo sexo, porque no tienen posibilidad de casarse. Cuando llegamos ahí, un poco la pregunta es, pero también las parejas heterosexuales, ¿no? Que no están casadas. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa que estén casadas o no casadas? Entonces, de nuevo, tratamos de crear esa intervención para poder incluir a parejas del mismo sexo, pero terminamos dando un beneficio también a parejas heterosexuales que sencillamente no quieren casarse y así ampliar el beneficio. Ese es otro efecto rampa. Siguiente pregunta. Veo que están entrando algunas preguntas y con mucho gusto las voy a responder al final si no les importa porque ahora tengo las dificultades tecnológicas. Siguiente slide, por favor. Uso visible de pronombres. Entonces, bueno, ustedes saben que para favorecer la inclusión de personas trans, hay una invitación a todas las personas a que nos identifiquemos porque nadie tiene que intuir el género o la forma o el pronombre que es correcto para ellos y ellas de ninguna manera, ¿no? Entonces, una iniciativa que usualmente se hace en las organizaciones es que la firma o en las plataformas colaborativas como en Teams o en Zoom o en Slack pongamos nuestros pronombres, ¿no? Y conversando justamente con una persona queer el otro día, ella me decía, bueno, es que yo siento que el uso de los pronombres y un poco como la naturalización de decir cómo quiero ser llamada, ha causado, digamos, que personas que no son trans, un poco como que también se atrevan a decir, este es la manera en que
prefiero ser tratada, esta es la pronunciación correcta de mi nombre, ¿no? En organizaciones globales muchas veces es como que te dicen como, Andrea o Andrea. Y yo siempre, hace unos años, decía, no importa, ¿verdad? Etcétera. Y ahora, claro, o sea, yo quiero que me digan como resuena en mis oídos. Yo soy Andrea, y así es, ¿no? Pero me decía esta persona justamente como que en los círculos, por ejemplo, de científicos y científicas, a las mujeres usualmente se les llama por el nombre de pila y a los hombres se les dice doctor, ¿no? Se les usa el tratamiento. Entonces, que muchas personas han dicho como, no, un momento, doctora Vázquez o lo que sea, ¿no? Que esto ha causado de alguna manera que las ondas que ha causado esto es un poco que todos nos sintamos más a gusto afirmando nuestra propia identidad, ¿verdad? Y entendiendo que nuestro nombre pronunciado bien tiene un sentido que no tiene, digamos, de alguna manera otras formas de ser llamado. Entonces, de nuevo, cuando hacemos, por ejemplo, una campaña de comunicación para que las personas usen su pronombre en la firma, etcétera, también estamos invitando a la gente en que pueda firmarse de diferentes maneras con su nombre, con el tratamiento, con cómo le llama que le guste, con cómo le gusta que le llamen, ¿no? Recuerdo cuando el diputado Eli decía que no le llamaran Eliezer, ¿no? Y que en su curul no viniera su nombre completo, que es Eliezer, sino Eli. Y hubo una pequeña discusión sobre eso, pero es que todos queremos que nos llamen como nos gusta, como que nos suena bien en nuestros oídos, ¿no? Siguiente slide, por favor. Eso es un poco más complejo y por eso voy a permitirme usar 2 minutos para explicar de qué se trata un protocolo de apoyo para personas en transición de género. Tal vez en algunas de las organizaciones en las que ustedes están ya hay uno. Básicamente un protocolo de apoyo para personas en transición de género es una serie de guías, usualmente más para recursos humanos, pero también para supervisores y en general para el staff y para las personas en transición, para apoyar a las personas que van a ser... van a cambiar el nombre, la forma también en que expresan su género, tal vez en su correo electrónico, que tienen que cambiar el badge, porque van a alinearse con su identidad de género, ¿no? Entonces, en eso una persona, en lugar de su nombre legal asignado al nacer, va a usar el nombre que es su nombre correcto, ¿no? Entonces, a veces va a ser de Carlos a Amanda, por ejemplo, y esto a veces hay que explicárselo a los clientes que esta persona está atendiendo, ¿no? Y al equipo con el que está trabajando. Obviamente siempre vamos a estar dirigidos por esta persona, por lo que necesita, quiere, ¿no? El asunto es ese, cómo apoyamos. Entonces, esta serie de guías muchas veces se establece, digamos, el acceso a los baños, las políticas relacionadas con cuánto tiempo se tiene que cambiar el correo electrónico, el carnet, cómo se reúne a los grupos para explicar, digamos, qué es lo que va a pasar, cómo esta persona prefiere ahora que se refieran a, no sé, su maternidad o paternidad, a su esposo, esposa, etcétera, ¿no? A ciertas cuestiones de la vida que usualmente tienen que ver con el género asignado al nacer. Entonces, todo este protocolo se hace y lo que yo he visto, de hecho, Big me ha ayudado a establecerlo en al menos por lo menos una de las organizaciones en donde lo hemos puesto, y es que yo he visto de beneficios enormes para todo el staff, ¿no? Para empezar, hay un aumento en la información sobre temas de identidad de género. Esto es muy importante porque siento que el conocimiento es muy básico. Después, el servicio que dan las personas de recursos humanos y el número de habilidades que aumentan a partir de la creación del protocolo y de la poco como de la socialización del protocolo con las personas que tienen un papel importante en su aplicación es enorme. Y además el efecto rampa, pienso también mucho cuando estaba haciendo esta presentación en papás y mamás de chicos trans, ¿no? Porque también conozco a personas que están en una situación donde les parece que son los únicos papás de chicos trans en el mundo y que cuando esto ocurre en su lugar de trabajo piensan, mi hija va a tener un espacio en donde va a poder venir a crear, trabajar, jugar, aprender, ¿no? O sea, va a haber un lugar en donde esta persona va a pertenecer y donde ya se está pensando en cómo recibirle, ¿no? Entonces, esto ayuda muchísimo a naturalizar esos procesos que un poco se viven muy aisladamente en las familias
Y cuando las empresas los empujan, realmente cambia la experiencia para estas personas. Próximo slide. Y bueno, quiero ir cerrando un poco con una notita por el mes del Pride y les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Como persona encargada de, y muchas veces la gente me llama a mí y me dice como, Andrea, mañana es el día de la visibilidad lésbica, necesitamos armar un mensaje y enviarlo a todos nuestros colaboradores. ¿Qué se te ocurre, no? Y mi respuesta es siempre la misma. ¿Qué hemos hecho por la población en el último año? Es decir, no podemos llegar y hacer un saludo, literalmente un saludo, ¿verdad? Que me recuerda esta expresión de un saludo de la bandera, que significa en el fondo nada más que eso, un saludo. Cuando no hemos adecuado nuestras políticas, nuestros procesos y hemos hecho intervenciones específicas para asegurarnos la inclusión de estas personas en el lugar de trabajo. Entonces, en el Pride, claro, tenemos la tentación de mostrar nuestro apoyo, de cambiar nuestro logo, que sea de colores, de hacer una carroza en el Pride. Todo está súper bien, súper bien. Si eso ha sido alineado con un trabajo sistemático, ¿no? Estratégico de DEI, porque si no, realmente dejamos a las personas sintiéndose como usadas, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi nota para el Pride. Y también se puede, una de las cosas que yo pensaba es, hagamos una promesa. Es decir, si no hemos hecho nada, no importa, digamos, estamos aquí y lo que nuestros planes es que en 3 meses esto, que en 6 meses esto y que en un año esto. Eso también lo podemos hacer porque sirve mil para la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como que yo sé que la tentación de hacer algo para el Pride es mucha, es más importante concentrarnos en las cosas más sustantivas que van a cambiar la vida y la experiencia de esas personas, ¿no? Que van a mejorar esa experiencia que hasta ahora ha sido como muy desequilibrada. Entonces, bueno, eso es de mi parte. Muchas gracias. Estoy a su disposición. Podemos conectar por LinkedIn si quieren buscarme y también conversar sobre cualquier cosa que ustedes quieran conversar. Gracias, Vic. Mil gracias a Andrea por conectarse hoy, por compartirnos tanto conocimiento. Ahí les queda, bueno, no sé si, bueno, aquí está el link. No, mentira, no está el link. Tal vez compartirles el link de tu perfil en LinkedIn en el chat para que puedan conectar ahí más fácil con vos. Súper. Y ahora continuando el contenido del día de hoy, voy a presentarles a las siguientes personas panelistas. Eh, Y ahí tengo no sé si estoy presentando ahí ven la foto de Andrea. Es Sí, que se me ve la parece. foto de Andrea. Así, súper, perfecto. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar a las siguientes personas panelistas que nos van a estar acompañando hoy para hablar un poco de, sí, bueno, ya escuchamos un poco de cómo pues, debemos organizar estas intervenciones de diversidad e inclusión con una mirada estratégica para que realmente haga cambios sobre la cultura y Andrea nos compartió estas 5 intervenciones claves que podemos implementar y que beneficien a todas las personas, no solo las personas LGTBIQ+. Ahorita, bueno, vamos a conversar con Nicolás Morera, que Nicolás Morera es socio fundador de God Branding, publicista, es máster en responsabilidad social corporativa y especialista en comunicación corporativa y cultura organizacional. Cuenta con más de 13 años de experiencia en gestión de proyectos de cultura para compañías transnacionales en Centroamérica. Es fiel creyente de que las empresas pueden ser más que un impulsador del crecimiento económico, una plataforma que desarrolla el potencial humano integral. También nos acompaña Laura Gómez Villota. Ella es coordinadora de diversidad, equidad e inclusión para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Es licenciada en comunicación de la Universidad de Costa Rica y desde hace más de 11 años forma parte de EY, donde se ha especializado en clima y cultura organizacional y actualmente lidera el área de diversidad, equidad e inclusión. Laura se siente afortunada de darle la vida diariamente a su propósito personal, que es crear un ambiente inclusivo en el que todas las personas puedan ser ellas mismas y cree en la diversidad de perspectivas y experiencias como un enriquecimiento para las personas y las organizaciones. Y finalmente nos acompaña Andrei Monge, él es el lead de diversidad e inclusión en Accenture y es comunicador social con estudios en periodismo, producción audiovisual y mercadeo.
Cuenta con 20 años de experiencia profesional tanto en organizaciones sin fines de lucro como en el sector gubernamental y privado, y hace casi 10 años se unió al equipo de Accenture Costa Rica como encargado de responsabilidad social corporativa, para luego desempeñarse como líder del Departamento de Diversidad e Inclusión en el país, y desde el 2022 está a cargo de ese mismo departamento para toda Latinoamérica de habla hispana. Entonces le damos la bienvenida a Laura, Nicolás y Andrei a este espacio en el que vamos a compartir más sobre cómo desarrollar y vivir culturas inclusivas dentro de nuestras empresas que son diversas. Les pido entonces a las personas panelistas que si ya están por ahí puedan encender su camarita, y al resto de personas que no, por favor que la mantengan apagada. Muchas gracias a Laura, a Andrei y a Nicolás. Se nos fue Nicolás, se nos fue la camarita Nicolás, ahí estás. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarle a Andrei para comenzar, ¿cuáles son los pasos claves que una organización debería tomar para vivir una cultura que sea inclusiva? ¿Cuáles son esas claves que vos consideras que toda empresa o organización debería poner en práctica? Claro, bueno, muy buen día a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a Andrea por esa presentación. Creo que fue súper valiosa, cargada de información increíble para poder implementar en nuestras compañías. Creo que había mucho de lo que podemos implementar que compartió Andrea. Creo que una de las tal vez de las implementaciones más importantes es tener políticas claras con respecto a la gestión de la diversidad y a la promoción de la inclusión para todas las personas. Nos va a pasar constantemente que se va a volver un poco messy esto de asegurar el respeto para todas las identidades, para todas las personas. Se puede volver un poco complicado, pues. En ocasiones, pues los derechos de algunas personas pareciera que podrían encontrarse con los derechos de otras, particularmente cuando hablamos de comunidad LGBTIQ+, sabemos que es una lucha por los derechos humanos de un colectivo que se ha moralizado, se ha sobresexualizado, inclusive que ha habido mucha intervención o involucramiento religioso y demás, y a veces, ¿verdad? Cuando vemos la diversidad en su más amplia acepción, nos vamos a encontrar con personas que, por ejemplo, nos indican, bueno, ¿qué pasa si mis valores morales o qué pasa si mis creencias religiosas no me permiten a mí formar parte de estas iniciativas o no me permiten apoyar estas otras iniciativas? Y bueno, ahí realmente tenemos que tener políticas que sean muy claras, que nos permitan entender como compañía cuál va a ser nuestra posición sobre estos temas y que nos permitan orientar a todas nuestras personas colaboradoras en la experiencia que queremos crear como compañía. Entonces, de verdad, no, eh, las políticas generalistas no nos van a poder apoyar en este tipo de gestiones que pueden llegar a ser más complejas. También, pues, las compañías en todas las compañías, particularmente en las más grandes, asegurarnos de tener protocolos y procedimientos muy claros que permitan estandarizar la experiencia de la persona colaboradora independientemente de en cuál país, por ejemplo, de aquellos en los que tiene presencia nuestra organización, se encuentre, o inclusive quién sea la persona de recursos humanos o de liderazgo que tome el caso y que vaya a acompañar a nuestra persona colaboradora, pues asegurarle una experiencia eh, estándar que esté alineada con nuestros valores como compañía. Entonces, en eso tener protocolos y procedimientos claros es súper valioso. Y tal vez lo que agregaría, para no repetir mucho lo que ya nos había comentado nuestra expositora, es la importancia también de tener grupos de afinidad, ¿verdad? Tener esta posibilidad de escuchar a nuestra gente a través de los ERGs o los BRGs o como sea que le llamen sus organizaciones, pero a través de estos grupos de personas que tenemos alguna característica en común que permite que nos acerquemos, que queramos luchar por nuestros derechos y por lo tanto que sepamos mejor que nadie cuáles son nuestras necesidades y que la compañía luego nos ayude a orientarlas hacia lo que nos puede ofrecer.
y hacia una forma correcta de gestionarlas. Tal vez eso de mi parte. Muchas gracias, Andrei. Laura, la misma pregunta. ¿Cuál sería como una clave en la que vos te quieras enfocar para que las organizaciones pongan en práctica a la hora de querer vivir una cultura que sea inclusiva? Gracias, Vic. Yo ahí quisiera solo complementar a la respuesta de Andrés sobre las políticas y protocolos claros. Es importante que además tengamos mecanismos para verificar que se estén cumpliendo y además que la gente tenga claras las consecuencias, ¿verdad? Como qué pasa si esto no se cumple, porque no queremos, también puede pasar que tengamos muy robusta la parte de políticas, la parte estructural, pero que en el contenido, en el fondo, quedemos flaqueando porque a nivel de cultura todavía la organización no está lista para ver esas políticas hechas una realidad o que alguien esté detrás velando porque se cumplen. Entonces al final queda literal como en el papel. Em, entonces complementaría la parte de Andrei de esa manera. Y creo que también ayuda mucho em, para trabajar esta parte de cultura que les digo, porque yo creo que tiene que haber como un balance. Es muy importante arrancar, yo creo, cuando uno piensa como en las bases y primeros pasos, uno dice, sí, políticas, pero definitivamente un complemento es la parte de educación, ¿verdad? Como cómo hacemos para que constantemente estemos compartiendo información, contenido, y yo creo que así es como vamos un poco como trabajando la parte de cultura. Definitivamente la parte cultural es un trabajo a mediano y largo plazo. em, eh, mis colegas Nicolás y André, ahora en la presentación escuché que ambos también tienen formación en la parte de cultura, ¿verdad? Y de la organización. Entonces saben que estos procesos de cambios de cultura son pues largos, lentos, así que creo que lo que podemos hacer al inicio es seguir compartiendo información, educación, capacitaciones, formaciones para ir ahí compartiendo información. Definitivamente creo que la manera de combatir miedos e ignorancia es con información. Muchas gracias, Laura. Y ahora terminamos este bloque con Nicolás. Nicolás, ¿qué agregarías a esas claves para que una empresa o una organización viva la inclusión desde su cultura? Sí, Vic, tal vez yo me enfocaría como en una primera idea, que es que este proceso de transformar una cultura o convertirse en una cultura inclusiva es un proceso, ¿verdad? Tiene un principio, ¿verdad? Y no necesariamente tiene un final. Entonces y tenemos que estar trabajando constantemente en fortalecer esa cultura inclusiva. Yo quisiera como enfocarme en dos puntos que tienen que ver con son un poco básicos, pero son claves, que son entender el nivel de madurez de la organización y ser muy honestos con ese nivel de madurez, ¿verdad? Como decía Andrea en algún momento, decía como, sí, tal vez no tengo un grado de avance o un grado de conocimiento en el tema demasiado amplio, pero soy honesto y quiero empezar. Entonces, entender ese grado de madurez, entender dónde están los dolores, dónde están las brechas, y a partir de ahí desarrollar ese plan de trabajo que nos va a permitir transformarnos en esa organización inclusiva que queremos ser. Y ya un poco con esos dolores, esas mejoras, esas brechas mapeadas y esa hoja de ruta, ¿verdad? Un poco intentar lograr el compromiso de los líderes. Y para mí los líderes son importantes. Y me enfocaría en la conciencia de que los líderes entiendan el impacto que tienen las organizaciones sobre las vidas de las personas, ¿verdad? Y cómo las empresas al final son las universidades de la hora y del futuro, y también plataformas de bienestar para todas las personas que trabajan en ellas. Entonces yo tal vez en síntesis diría que es entender el nivel de madurez, dónde estamos, ser honestos con ese nivel de madurez y luego empezar por la conciencia y el compromiso de estas personas líderes. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, las tres personas que nos acompañan mencionaron mucho el papel de las personas líderes. ¿Cómo hacemos si somos una persona, no sé, que está en el Departamento de Recursos Humanos, que está en talento, que tiene un puesto de diversidad e inclusión o que, bueno, que tiene a cargo todo este tema de bienestar o diversidad y tiene a personas líderes con las que trabajar, que tal vez son diferentes, de diferentes generaciones, de diferentes backgrounds, que no necesariamente van a compartir los enfoques de inclusión que tenemos? ¿Cómo hacemos para trabajar con esas personas?
¿Cuáles son como esas claves para trabajar con los liderazgos de nuestras empresas que también son diversos y que no necesariamente van a compartir estas visiones alineadas a la inclusión? Comenzamos tal vez con, bueno, ahora que comenzamos con Andrei, tal vez ahorita, gracias a la recomendación de Andrei, ahora mezcla a las personas. Así que podemos comenzar con Laura tal vez y después Nicolás. Perfecto, gracias. Bueno, eso es un reto muy importante, me imagino que para todas las organizaciones hay personas que van a hacer esto por, por el corazón, ¿verdad? Porque les nace, pero creo que entonces para las otras personas con las que hay un poquito más de resistencia, em, podemos tratar de evidenciar el por qué y el para qué esto es importante, ¿verdad? Incluso ojalá con ejemplos y experiencias muy cercanas, ¿verdad? Incluso como de sus mismos equipos con quienes comparten el día a día, porque no es lo mismo cuando hablamos, ¿verdad? De manera muy genérica, es que esto es importante para la organización, para las personas, para el mundo, ¿verdad? Que cuando le ponemos una cara, un nombre, un ejemplo, ¿verdad? Esto es muy importante para Laura, porque, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que enfrentamos a las personas con historias, con personas, con nombres reales, em, es mucho más sencillo conectar y activar la empatía, ¿verdad? Creo que cuando les dejamos claro a las personas que cuando no hago nada y dejo que hayan burlas, chistes, comentarios inapropiados, estoy ayudando a fomentar un ambiente donde hay personas que no se sienten a gusto y que van a terminar renunciando y yéndose. Y tal vez la persona era una persona profesional excelente y estoy dejando ir un talento que me va a costar volver a conseguir. Entonces, cuando dejamos como en evidencia el por qué y el para qué es importante, por supuesto, hay personas que entendemos que en primer lugar la persona, pero que también va a haber un impacto en el equipo, en el negocio, en la organización, en los resultados. Creo que ahí nos ayuda mucho con las personas que tal vez en primer lugar no apelamos a su corazón, sino que hay que explicarles un poco más. Gracias, Lau. Nicolás, ¿qué podemos hacer con esas personas líderes que tenemos en nuestros equipos que tal vez todavía no están ahí en el lugar que Sí, queremos? yo creo que yo complementaría un poco la, la, la opinión de Laura con la apertura al diálogo, ¿verdad? Con provocar estas conversaciones desde una perspectiva mucho más humana, mucho menos racional, tal vez, ¿verdad? A veces lanzamos estrategias de comunicación políticas, pero al final se convierten en palabras inclusive complicadas de interpretar y que no tienen una razón del por qué, como mencionaba Laura. Entonces yo siempre, o me gusta como agregarle a todos estos esfuerzos o iniciativas como esta conversación muy abierta y muy genuina, donde reconozcamos dónde están nuestras áreas de oportunidad, dónde no tenemos información, dónde queremos formarnos, por qué para vos es importante este tema, por qué para mí no es tan importante. Y esa transparencia y ese diálogo puede ayudarnos a generar muchos aprendizajes y también muchas conclusiones para nuevamente transformarnos en mejores líderes e impactar así la cultura de la organización. Gracias, Nicolás. Andrei, cuando te ha tocado trabajar con tus personas líderes, ¿cómo has logrado levantar esas skills de inclusión? Yo creo, Vic, que es súper importante justo esto que estás destacando, ¿verdad? Recordar que son personas líderes y que como personas pues tienen también, ¿verdad? Sus propios temores, han tenido sus propias vulnerabilidades e inclusive probablemente en algún momento eh, eh, han tenido ese sentimiento de no pertenecer también. Entonces, también tratar de acercarnos al equipo de liderazgo, entenderle y entender dónde están sembradas o arraigadas esas resistencias eh, o esos temores a actuar de una forma más inclusiva. En mi experiencia, pues muchas veces pues es un temor a equivocarse, ¿verdad? Un temor a pues
no saber cuáles son las palabras correctas, los términos correctos, que cómo verdaderamente puedo hacer sentir incluido a alguien y cómo más bien estoy empeorando la situación. Y entonces, pues desde una posición con tanta responsabilidad, pues yo de verdad evito al máximo ofender, decir lo incorrecto. Siento el peso del mundo en mis hombros, siento que yo debería de saber, siento que yo debería de poder y pues por lo tanto me congelo. Entonces, pues reconocer en el liderazgo eh, o ayudarle al liderazgo a reconocer la importancia de la propia vulnerabilidad, de poder aceptar que probablemente por un tema de socialización nos va a hacer sentir incómodos o les va a hacer sentir incómodo como equipo de liderazgo el acercarse a ciertas poblaciones, pero que va a ser una incomodidad con propósito, porque poco a poco va a ir disminuyendo y poco a poco les va a permitir acercarse de una forma más genuina y profunda a esas poblaciones y tener una mejor interacción. Creo que es importante hacerles sentir que también los departamentos de recursos humanos, de inclusión y diversidad, estamos llamados a tener este nivel de expertise en cómo llevar esas relaciones, pero ellos simplemente lo que necesitamos es la disposición y el compromiso de hacerlo y que las demás personas que estamos en estos temas les podemos acompañar y demostrarles el camino. Inclusive nosotros en Accenture tenemos una metodología de reverse mentoring donde las personas que formamos parte de la comunidad LGBTIQ+, independientemente de cuál sea nuestro nivel de carrera, entendemos que tenemos un conocimiento muy profundo sobre nuestras identidades, sobre nuestras orientaciones, sobre nuestro vivir y expresar nuestra identidad y que podemos aportarle ese conocimiento a personas en posiciones de liderazgo. Entonces ahí tenemos sesiones de mentoría donde no necesariamente la persona con el más alto nivel jerárquico de carrera está haciéndole mentoring a la otra persona, sino que la persona que es parte de la comunidad con su nivel de conocimiento le hace mentoring a alguien de liderazgo. Entonces, entablar esta pues, posibilidad de mostrarse vulnerable como líder, de aceptar que no se sabe todo y esta humildad también de ponerse en contacto con quien le puede orientar, creo que es una buena práctica. Nos ha funcionado por lo menos para fomentar liderazgos más inclusivos, aun cuando en el inicio había algunas resistencias. Muchas gracias, André. Y bueno, moviéndonos hacia otro tema, ya nos enfocándonos en el tema de personas líderes, que vemos que es una clave para todas las iniciativas de diversidad e inclusión. Quisiera conocer sobre el tema, bueno, Andrea nos mencionaba que para realizar intervenciones que realmente sean estratégicas en estos temas, tenemos que hacer intervenciones basadas en evidencia y que además debemos de tener métricas. ¿De qué manera ustedes han alimentado el trabajo que realizan para tener esa evidencia que les diga, bueno, tenemos estos datos que con base en estos datos vamos a realizar esta intervención y además vamos a medirla de esta manera? ¿Cómo ustedes trabajan el tema de diagnóstico y el tema también de métricas a nivel interno para garantizar que hay efectividad en las intervenciones que ustedes realizan? Y tal vez iniciamos con Nicolás, después Laura y terminamos con André. No, mentira, André fue el último en esta ocasión. Comenzamos con Nicolás, después André y después Laura. Sí, yo creo que la base para entender cómo avanzamos en este tema es las encuestas de clima organizacional. Me parece que es como el punto de partida, ¿verdad? Entender cuáles son los dolores y cuáles son las oportunidades. Y una muy buena herramienta, una buena manera de hacerlo, son las encuestas de clima organizacional que nos permiten entender cuál es la percepción, digamos, de las personas colaboradoras en relación a diferentes temas de talento, cultura, diversidad e inclusión. Yo empezaría por ahí. Gracias, André. Yo le sumaría tal vez, que creo que es súper importante lo que decís, Nicolás, y le sumaría tal vez las herramientas seguras de autoidentificación. Nos pasa mucho que conforme vamos atacando, por así decirlo, temas de inclusión y diversidad o vamos haciendo acciones afirmativas concretas en alguna de los pilares de inclusión y diversidad por alguna de las poblaciones, empezamos a ver cómo en esas herramientas seguras de autoidentificación empiezan a crecer más la autoidentificación de personas dentro de esa comunidad. Es decir, conforme vamos
asegurando que es seguro en la compañía identificarte de cierta forma, vemos como cada vez más personas se empoderan. Estaban ahí, pero simplemente no consideraban que fuera seguro para ellas levantar la mano y decir pertenezco a esta población. Y también el hacer compromisos públicos, creo que es esencial. Le permite a nuestras personas colaboradoras saber que vamos en serio con esto, que no es algo que estamos planteando al interno para quedar bien con algunas poblaciones de nuestro personal, sino que es algo en lo que creemos a tal punto que lo aseguramos públicamente. La Declaración de San José para mí es esencial la participación en este tipo de acuerdos comunes, porque además nos permiten mover la opinión pública, nos permiten demostrar que cada vez somos más las personas y las compañías que creemos en la importancia de asumir con compromiso y públicamente pues, la inclusión de todas las personas. Muchas gracias, André. Ahorita vamos a retomar dos preguntas que tenemos por ahí, pero vamos a continuar con Laura. Laura, ¿qué nos podías comentar sobre el tema de métricas desde esa Ok. óptica de diversidad e inclusión? ¿Cómo Eh, lo has manejado desde IWA y desde tu experiencia? Quisiera tal vez compartirles que más también como para recopilar métricas del trabajo del día a día, a mí me funciona mucho. Bueno, nosotros tenemos como un plan, ¿verdad? Una estrategia de diversidad e inclusión que está basada en gran medida en la estrategia global, que la diseñan otras personas tomadoras de decisión, con otras culturas, con otras perspectivas. Entonces también la adaptamos o tratamos, ¿verdad? Como de aterrizarla a nuestra realidad y necesidad local, en mi caso Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Em, y esa estrategia tiene también bueno, ya más segregado, un plan de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer este año con el presupuesto que el liderazgo me asignó este año? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me alcanza? ¿Y a qué le voy a apostar? Entonces, la revisión, entre más detallado sea ese plan, ¿verdad? Claridad de cuáles son las acciones y cuáles son las metas que quiero alcanzar, por qué voy a hacer esa acción y qué estoy esperando lograr de esa acción. eh, Cuando se puede hacer por ciclos o si me espero, ¿verdad? Al plan de trabajo anual, cuando hago la revisión y la como una autoevaluación, eh, qué al final del año logré, qué pude hacer, qué no pude hacer y si no lo pude hacer, ¿por qué? ¿Verdad? Ir recopilando como también datos bueno, en esta capacitación que definimos sobre este tema, cuánta gente se conectó, mira qué raro, se conectaron poquitas personas, ¿será que este tema no fue ¿verdad? No tuvo tanto enganche, al final parece que a la gente tal vez no le gusta tanto, o la fecha que escogimos, ¿verdad? La gente no tenía tanta disponibilidad para participar, ¿verdad? Recopilar todo ese tipo de datos a lo largo del año nos permite hacer como análisis más profundos de dónde podemos ir haciendo ajustes y definitivamente nos ayuda al final del año en la rendición de cuentas, reportarle a los líderes, a las personas líderes, em, ¿verdad? ¿Cómo nos fue? ¿Qué hicimos con ese presupuesto que nos asignaron? Y al final pues siempre estamos apostándole a ir tratando de ganar un poquito de presupuesto más y definitivamente es la manera en la que podemos como visualizar los resultados que obtuvimos con las acciones que generamos en el año. Muchas gracias, Lau. Para terminar, vamos a recuperar dos preguntas que tenemos acá en el chat. Y nos preguntan primero por tips o qué recomendaciones dan para trabajar con las resistencias que tienen personas líderes. Entonces, nos preguntan directamente a André, entonces podemos iniciar con André y luego conversamos también con Nicolás y Laura. Y para que vayamos pensando de una vez en la siguiente pregunta, que bueno, esta la puede desarrollar André y la siguiente tal vez podemos trabajarla también entre los tres, que es, ¿qué podríamos preguntar en una encuesta de clima organizacional sin sonar discriminatorios? ¿Hay algún ejemplo? Y bueno, ahora tal vez hablamos un poco más sobre estos mecanismos de autoidentificación. Entonces, comencemos por el tema de resistencias. André, te escucho. Y luego hablamos sobre el tema de encuestas y de mecanismos de autoidentificación. Ok.
Yo pienso que el tema de la interseccionalidad nos puede funcionar muchísimo para bajar las resistencias de las personas. Entender que no somos una característica o dos características, sino que somos seres integrales, que tenemos una serie de características que nos hacen ser quienes somos y que en ocasiones nos ponen en ventaja o en desventaja en comparación con los demás. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando anunciamos que teníamos baños sin género, por ahí se me acercaba una persona y me decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo no me siento cómoda con saber que hay personas este, con con cierto sexo biológico en el mismo, en la misma batería de servicios sanitarios en la que me encuentro yo? Entonces, pues ahí un poco el tema era, bueno, ataquemos por qué no te sentís cómoda, ataquemos qué es lo que van las personas a hacer al servicio sanitario, y la importancia de sentirnos seguros ahí. Pero entendamos también que si empezamos a limitar la experiencia de uso de nuestras instalaciones por las incomodidades de algunas personas, pues podríamos retroceder muchísimo como sociedad, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien me dice es que yo no me siento cómodo compartiendo el servicio sanitario con una persona con discapacidad? ¿Qué pasa si alguien me dice yo no me siento cómodo compartiendo el servicio sanitario con una persona afrodescendiente? ¿Qué pasa si alguien me dice yo no me siento cómodo compartiendo el servicio sanitario con una persona migrante? ¿Verdad? Entonces podemos abrir el portillo para que se manifiesten una serie de sesgos, una serie pues de pensamientos que terminan siendo muy irracionales, pero que si permitimos unos, tenemos que permitirlos todos. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, cuando recordamos que tal vez lo que a vos te alarma y te hace resistente es la orientación sexual de las personas, pero que perfectamente alguien podría darte el mismo trato a vos por tu condición de discapacidad, por el simple hecho de ser mujer, por ser una persona migrante, creo que nos permite, tal vez nos acerca a poder ponernos en los zapatos de las otras personas. Nosotros cuando hablamos de personas aliadas, ahora tenemos un programa de capacitación, si se quiere, de educación, de fortalecimiento de las personas aliadas, que nos permite profundizar en habilidades que son importantes para una persona que quiera ser aliada de cualquier lucha, ¿verdad? La escucha activa, la propia vulnerabilidad, la empatía, son habilidades que le van a funcionar a una persona que quiere ser aliada de la lucha contra el racismo, de la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad y por la accesibilidad, de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, encontrar esos puntos de encuentro, valga la redundancia, de las diferentes luchas, creo que permite bajar las resistencias, porque si yo no conecto, yo tengo resistencias con la comunidad LGBTIQ+, tal vez la lucha contra el racismo la llevo más cercana a mi corazón, tal vez la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad la llevo más cercana a mi corazón y puedo aprender desde ahí y lo que aprenda me va a servir para ser una persona aliada de la inclusión y el respeto de todas las personas. Y los testimonios funcionan muchísimo, llevar a seres humanos reales que respiran, que colaboran con nosotros, que están en la compañía, ayudándonos a llevar nuestros resultados al siguiente nivel y que puedan expresar su experiencia de vida y que nos permita ponerle ese rostro humano a una serie de características que tal vez hemos desvirtuado por una cuestión de socialización, es súper importante también. Entonces, acompañar esas sesiones técnicas siempre de un panel al final de la sesión con una serie de testimonios de personas que pertenezcan a esas comunidades ayuda mucho a ponerle el rostro humano y a bajar resistencias también. Serían como dos tips tal vez que podría compartir. Muchas gracias, Andrei. Y ahora vamos a hablar un poco sobre las encuestas de clima para finalizar y sobre los mecanismos de autoidentificación. Como nos quedaba muy poquito tiempo, entonces vamos a escuchar a Nicolás y Laura. Nicolás, ¿de qué manera podemos implementar o incluir el tema de orientación sexual, identidad de género en las encuestas de clima sin caer en la discriminación? Y bueno, la misma pregunta para Laura. Sí, yo creo que me quiero tal vez
adelantar un poquitito a la parte ya de la encuesta de clima per se y enfocarme tal vez en esta idea de que este proceso tiene que empezar desde el proceso de reclutamiento como tal, ¿verdad? Cómo diseñamos el proceso de reclutamiento para que ya sea inclusivo desde el inicio y que luego cuando llegamos a este punto de hacer las encuestas de clima, ¿verdad? Todo esto sea como coherente y tenga este hilo conductor y sea genuino. Yo creo que la manera de incluir dentro de una encuesta de clima organizacional y desde una perspectiva muy básica es cómo, digamos, las personas o si mis líderes, por ejemplo, valoran mis habilidades y mis capacidades más allá de mis condiciones, mi identidad, mis características, de dónde vengo, qué es lo que me gusta, ¿verdad? Si mis habilidades, mis capacidades son valoradas, pues vamos por buen camino. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo llevar este tema a las encuestas de clima? Súper. Yo ahí además también recomendaría, voy a empezar primero con esta parte como más de la estructura de la encuesta y luego también puedo dar un par de sugerencias de preguntas. Es muy importante que la encuesta sea anónima, que ojalá se pueda aplicar, ojalá tuvieran la posibilidad de que un tercero sea quien recopile la información, ¿verdad? Eso le da mucha confianza a la gente cuando en las encuestas nosotros decimos, bueno, pero es que la está recopilando este tercero que al final lo que hace es que nos comparte los reportes como un conglomerado sin nombres. Nosotros no logramos saber de qué país, de qué departamento, qué edad tiene, qué género, etcétera. Y también en la parte de, ¿verdad? Como que recopilamos algunos datos demográficos de quiénes están completando, qué características tienen las personas que están completando la encuesta. Entonces, si bien nosotros no recibimos los nombres de las personas que la respondieron, sí sabemos cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué países, de qué edades, hace cuánto están en la compañía, ¿verdad? Ese tipo como de información demográfica que nos ayuda a, a generar análisis cuando estamos leyendo los resultados. Bueno, y otra cosa importantísima es que sea voluntaria, ¿verdad? Si bien nos gustaría recopilar la mayor cantidad de respuestas posible, siempre en los mensajes dejamos abierto es voluntaria y pues quien no la quiere contestar no la contesta y no pasa nada, ¿verdad? No hay una consecuencia por no completarla. Eh, Más bien ese tipo como de resistencia a completarla nos puede dar información de analizar a dónde tenemos que hacer ajustes porque la gente no está no se siente segura o no nos está completando la encuesta. Y tal vez ya para darles tal vez algunas sugerencias de preguntas, incluso en algún momento nuestras encuestas son diseñadas por casa matriz, en EY Global, ¿verdad? Localmente no tenemos mucha injerencia en modificar las preguntas, pero en algún momento incluso sí la gente se podía autoidentificar. Ahora tenemos ya como una plataforma donde la gente entra a un sistema y si gusta de manera voluntaria se autoidentifica o marca si tiene alguna condición de discapacidad, etcétera. Pero antes de eso se hacían esta encuesta de clima y la gente podía decir si se identificaba como una persona lesbiana, gay, o trans o con discapacidad, etcétera. Entonces también podrían incluirse así, como es voluntaria, pues la gente es quien, bueno, incluso también había un botoncito donde la gente decía prefiero no responder, ¿verdad? Entonces uno decía, bueno, la gente no puso que no se identifica como con tal característica, pero eh, pareciera entonces que hay algo más ahí, ¿verdad? Lo que les decía, de tal vez de confianza para completar la encuesta. Y hace un ratito Andrei lo mencionaba, ¿verdad? Sí, entre más personas empiezan a decir, sí, yo me identifico como esto, con esto, pues nos va diciendo hay un ambiente seguro, hay confianza para que la gente se autoidentifique. Y preguntas también podría decir, aquí en esta organización hay oportunidades para todas las personas, independientemente de su edad, su género, eh, eh, ¿qué más puede ser? En, en esta organización recibo un trato igualitario o recibo siempre un trato de respeto. En esta organización se viven los valores o las personas líderes viven los valores o modelan con el ejemplo. Eh, mm, bueno, incluso pueden haber preguntas más específicas. En esta organización hay un ambiente de inclusión y si quisieran ser específicos con tal población, ¿verdad? En esta organización hay un ambiente de respeto para
tal condición, tal población, ¿verdad? Yo creo que no hay que tenerle tanto miedo a estas preguntas, entre más específicas mejor, porque nos dan más información específica para accionar. Y al ser voluntarias y empezar, ¿verdad? Y la pregunta nace desde un interés genuino de mejorar, de ayudar, de incluir a una población. Entonces yo creo que podemos incluir preguntas que si bien tal vez la primera vez alguna gente diga, ay, qué raro, estas preguntas nunca las han hecho, de ahí, poco a poco se van a empezar a familiarizar y van a darse cuenta que cuando ponemos cada vez más estos temas en la mesa y aparecen en diferentes campañas, mensajes, en las encuestas de clima, pues empiezan a ya adoptarlo como parte de su cultura, ¿verdad? Para esta organización es importante evaluar estos temas. Muchas gracias Laura y muchas gracias Nicolás. Bueno, Andrés se tuvo que salir porque dice que lo hicieron jalado para una reunión, entonces se disculpa con todas las personas que están por acá y agradecerles, bueno, a Laura, a Nicolás y a Andrea que nos acompañaron el día de hoy en este webinar. Este webinar va a estar siendo subido en el canal de YouTube de AED, que es AED Costa Rica. Ahí lo van a poder encontrar al final de la tarde para que si quieren repasar algo de lo que conversamos hoy, lo puedan tener por ahí, lo puedan compartir también con sus equipos para que puedan realizar intervenciones de diversidad e inclusión que sean estratégicas y que realmente lleven a ese cambio de cultura que queremos lograr hacia la inclusión de todas las personas en este mes, particularmente hablando de orientación sexual, identidad y expresión de género, pero diversidad en todas las aristas y dimensiones. Les agradecemos por la participación de hoy. Acá está mi correo también, si lo quisieran tener, y las redes sociales de AED que pueden seguir para obtener más información relacionada no solo con diversidad e inclusión, sino también con la gestión sostenible de las empresas y de los negocios y las organizaciones. Les agradezco mucho la atención y les deseo un muy buen resto del día y un muy buen fin de semana que ya también ya casi se acerca. Gracias y que pasen muy buen día.